Buenas tardes a todas. En primer lugar, queremos agradecer vuestra asistencia al webinar. Esperemos que esta sesión os resulte de gran utilidad y os ayude a resolver muchas dudas que os puedan surgir en torno al test prenatal no invasivo. Una prueba que está cada vez más presente en el seguimiento del embarazo. Para ello, contamos con la doctora Judith Jaramago García, ginecóloga y obstetra con más de 15 años de experiencia. Nos explicará de forma clara y cercana qué es el TPNI, cuándo está indicado, qué información puede aportar sobre la salud del bebé y cómo interpretar los resultados. Además, a lo largo de la sesión compartirá algunos casos clínicos reales que nos ayudarán a comprender mejor su aplicación en la práctica clínica. Al finalizar, contaremos con un espacio para poder resolver todas vuestras dudas en directo. Y sin más, le cedo la palabra a Judith y esperemos que disfrutéis de la sesión y os resulte de gran utilidad. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradeceros el haberos conectado y agradecer también esta oportunidad para hablar sobre el test prenatal no invasivo, que es un test, como bien decía Paula, que está cada vez más presente y que se habla mucho, pero que también en consulta me doy cuenta que a veces genera ciertas dudas. Antes de empezar, me gustaría presentarme muy brevemente. Me llamo Judith Jaramago y efectivamente yo me formé en el Hospital Vallebrón y llevo pues, más de 15 años acompañando desde las consultas, pues desde la búsqueda del embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Y lo que pretendo hoy al dar esta charla sería transmitiros o trasladaros aquellas dudas, aquellas cosas que son ciertos mitos en realidad y que están muy en la calle, ¿no? Y que el día a día de la consulta me permite pues explicaros hoy aquí, como si estuvierais en la consulta, pues todas aquellas cosas que me parece interesante que sepáis del test prenatal no invasivo. Entonces, los objetivos un poco del webinar sería esto, ¿no? Primero, saber qué es el test prenatal no invasivo, cómo se realiza, qué es lo que nos aporta, ¿no? Qué nos puede detectar y qué no nos va a detectar, que esto también es importante. Hablaré un poquito y empezaré la presentación hablando del triple screening, que sería el cribado prenatal que seguro que os hacen a todas, porque es un cribado poblacional que se hace a todas las embarazadas durante el primer trimestre, y esto creo que es importante saber qué es lo que estamos mirando con el triple screening, explicar qué cosas nos va a permitir el test prenatal no invasivo como ventaja, pero también tiene algunas limitaciones y esto hay que entender cuáles son esas limitaciones, y después pues que existen diferentes modalidades, ¿no? Esto lo sabéis porque si alguna de vosotras ha preguntado o ha intentado investigar, verá que hay diferentes test prenatales no invasivos y no todos miran lo mismo. Luego también es importante interpretar correctamente los resultados. Siempre digo que los resultados los evaluamos en consulta, pero también no es infrecuente que de repente recibáis un resultado o que el ginecólogo pues esa semana justo está de vacaciones o que hasta que os han dado la hora hayáis visto un resultado que pueda ser, bueno, que os genere dudas, y entonces esto pues traslada como mucha inquietud, y hay cosas pues que explicando ciertos puntos, yo creo que podemos, en el caso de que sucediera esto, pues que lo transitéis de una manera distinta, ¿no? Luego también, y esto es una de las preguntas que me trasladabais cuando lo puse en Instagram que iba a dar esta charla, me decíais, bueno, y entonces, ¿qué diferencia hay con la miocentesis o la biopsia corián? También hablaremos un poquito de esto, y sí que me gustaría explicar unos ejemplos prácticos para que os pongáis un poco en situación, ¿no? En diferentes escenarios, para acabar de entender bien todos los conceptos. Y efectivamente ha dicho Patricia, pues, Paula, que resolveremos las dudas que nos habéis ido llegando a través de los diferentes circuitos, y algunas también a través de Instagram por mi parte. Así que sin más vamos a empezar, y como decía, vamos a empezar explicando lo que es el triple screening, que no es el test prenatal no invasivo. Es decir, el triple screening sería aquella prueba que os van a realizar a todas las mujeres, que es el cribado poblacional, se está realizando en toda España y durante el primer trimestre. Entonces, este triple screening es un test de screening. ¿Qué quiere decir? Vamos a, por si acaso hay alguien que... El screening es hacer o ver de la población general aquellas pacientes que tienen un riesgo mayor, y este resultado del triple screening nos van a dar una probabilidad, ¿vale? Y la probabilidad es del riesgo de cromosomopatías, es decir, cuánto riesgo tengo yo de que mi bebé tenga una alteración de cromosomas. Y estoy hablando de una probabilidad. Para esto, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues existen unos sistemas informáticos
que introducimos una serie de datos. Estos datos son datos de la paciente, como por ejemplo la edad, datos de la ecografía, como por ejemplo el pliegue nucal. La ecografía, recordad que esta ecografía del primer trimestre se realiza alrededor de las 12 semanas. Y unos parámetros de la analítica, una serie de hormonas que, colocándolas en un aplicativo, nos va a dar un riesgo que es un cociente, por ejemplo, 1 partido por 500. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hay 500 mujeres en la misma situación que tú, con la misma edad, con el mismo valor de la ecografía, con los mismos valores de la analítica, una va a tener un bebé con una alteración de cromosomopatía, es decir, con un cromosoma. Por ejemplo, un bebé con síndrome de Down sería una cromosomopatía. Pero 499 no tendrían ese problema, con lo cual nos dan una probabilidad. Esto es un sistema que está muy estudiado y que está ampliamente validado y que se han hecho estudios poblacionales muy, muy amplios. Pero como veis, estamos mirando directamente la probabilidad con un sistema informático. Si sale alterado, es decir, si sale un alto riesgo, imaginaros 1 partido por 100. Esto lo consideramos un riesgo alto y aquí, si nos sale esa probabilidad alterada, tenemos que seguir haciendo estudios y en función del valor os vamos a recomendar unas cosas u otras. Ahora sí que vamos a hablar del test prenatal no invasivo, que de hecho es uno de los test que en el caso de que salga un riesgo medio o un riesgo alto, os pueden recomendar hacer este test. El test prenatal no invasivo, fijaros que aquí lo he comparado con el cribado tradicional, que sería el triple screening, donde vemos que aumenta muchísimo más la precisión. Pero es muy importante entender que es un test de cribado, no es un test de diagnóstico, ¿vale? Por lo tanto, este test de cribado, que tiene una precisión mucho más alta, lo que consiste es en que la mamá va a hacerse una analítica de sangre, le van a hacer una extracción y si os dais cuenta aquí, a nivel está representado en el dibujo que en la sangre materna existe DNA de la mamá, o sea, nuestro DNA, y DNA del feto, ¿vale? Y esto vemos aquí representado en verde, ese DNA que sale de células de la placenta. Entonces, es un análisis en sangre materna que va a estudiar directamente el DNA fetal y por eso decimos que es un cribado prenatal avanzado, es decir, que ya no estamos haciendo un cálculo de riesgo, una probabilidad según bases estadísticas, sino que estamos mirando directamente ese ADN del feto. ¿A partir de qué semana se puede realizar? Pues la mayor parte de las veces a partir de la semana 9. Hay unos test prenatales no invasivos que igual necesitan que sea a partir de la semana 10, pero normalmente vamos a ser a partir de la semana 9. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, pues mayor precisión. Evidentemente, siempre en la consulta os digo, ¿no?, que la evolución natural es que en unos años no realicemos ya el triple screening como tal, sino que realicemos a todas las mujeres el test prenatal no invasivo. Esto es un tema económico, pero efectivamente es mucho más preciso el test prenatal no invasivo que el triple screening. También en la mayoría de test prenatal, incluso en los más simples, ya aparece el sexo fetal, que lo podemos ver a partir de estas semanas, y detecta alteraciones cromosómicas, pero también microdelecciones. Y ahora explicaré un poquito las diferencias. Recordad que el triple screening nos da riesgo de cromosomopatías, de alteraciones de cromosomas, pero no nos va a dar riesgo de microdelecciones. Bien, aquí os quiero explicar un poco el tema de las cromosomopatías, que creo que con este dibujo se puede entender bastante bien, ¿no? Cuando tenemos un embarazo, hay los gametos, que serían, ¿no?, las células que van a formar el embrión, pues tenemos el espermatozoide que viene del padre y a nivel de la madre el óvulo, ¿no? Entonces, si os fijáis, cada uno de los progenitores va a tener 23 pares de cromosomas. Pero es que el embrión tiene que tener 23 pares de cromosomas. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque los gametos van a dividir los cromosomas y van a pasar solo la mitad. Es decir, de los 2 cromosomas 1 que tenemos, pues va a pasar un cromosoma 1 del padre y un cromosoma 1 de la madre. De los 2 cromosomas 2, un cromosoma 2 del padre y un cromosoma 2 de la madre. De esta manera, la carga genética del embrión será 23 pares de cromosomas, ¿no?, que serían del 1 al 22, veis que son iguales, y luego el cromosoma X y el cromosoma Y en función de si es femenino o masculino. Bien, cuando hablamos de una alteración de cromosomas, quiere decir que por algún motivo, en este caso se ha ejemplificado en el que uno de los gametos, en este caso se ha puesto la madre, en vez de transmitir
un único cromosoma 21, en este caso como el síndrome de Down, ha transmitido 2 cromosomas. Entonces, estos 2 cromosomas se unen a un cromosoma del padre y por lo tanto aquí tendríamos una trisomía. Quiere decir que en vez de 2 cromosomas hay 3 cromosomas. Y esto es una alteración de cromosomas como puede ser el síndrome de Down, que sería una trisomía del 21. ¿Vale? Entonces, el test prenatal no invasivo va a detectar diferentes trisomías, luego veremos cuáles, y también va a detectar las microdelecciones. ¿Qué son las microdelecciones? Bien, simplificando mucho, porque no pretendo dar una clase de genética, pero sí que, así como en las alteraciones de cromosomas es todo el cromosoma que pasa o no pasa, en las microdelecciones va a ser una parte del cromosoma, una parte de información genética que tiene el cromosoma, esa parte va a ser lo que efectivamente no va a pasar. Una microdelección quiere decir que esa parte no pasa. Entonces, esto a veces pasa cuando se forman los embriones y a veces si la carga genética que lleva esa pequeña microdelección efectivamente no lleva una información genética importante para el desarrollo, pues no va a pasar nada, pero en ocasiones tiene información importante y eso es lo que nos puede dar alteraciones o síndromes muy concretos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso estábamos hablando de la microdelección del 22q, que sería el síndrome de DiGeorge, que es un síndrome en el que estos bebés pues, pueden tener alteraciones cardíacas, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, el test prenatal no invasivo nos va a mirar cromosomopatías y nos puede mirar microdelecciones en función del tipo de test que seleccionemos. Entonces, otra cosa que os quería como mínimo enunciar es que es muy importante la técnica que utilice el laboratorio para detectar estas anomalías. Hay diferentes técnicas, no voy a entrar ahora en el tema ni en la materia porque creo que no es, pero sí que es verdad que en función del laboratorio utilizan una técnica u otra y en función del test que queráis realizaros hay algunos que son más sensibles que otros y esto es importante también tenerlo en cuenta. Bien, ahora ya, una vez que sabemos todo esto, que es un test de cribado, que lo podemos hacer a partir de las 9 semanas, que hay diferentes perfiles que luego vamos a mirar, ¿qué podemos esperar de este test? Pues bueno, que nos analiza no solamente el riesgo de cromosomopatías, sino también de microdelecciones, como os decía, que la información, hemos dicho, ¿no? Está captada a partir de sangre materna, es un pinchazo, ¿no? Es una extracción de sangre que es muy segura para la madre, una extracción, y para el bebé ni se entera que se ha realizado esta prueba y que es verdad que al poderlo realizar a partir de las 9 semanas tenemos una información disponible ya las primeras semanas de gestación. De hecho, muchas veces cuando se hace a las 9-10 semanas podemos tener el resultado cuando nos dan el cálculo de riesgo de síndrome de Down y de otras cromosomopatías, el triple screening. Ya tenemos esta información. Y luego, evidentemente, nos va a ayudar mucho para la toma de decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginaros una mujer que se hace un test prenatal no invasivo a las 9 semanas, una mujer que evaluamos que tiene bajo riesgo y que le sale que está todo bien, que no hay riesgo, ¿no? en el test prenatal no invasivo de todo aquello que se ha mirado. Llega al triple screening y le sale un riesgo intermedio. Bien, aquí ya nos es fácil porque como ya sabemos que el test prenatal no invasivo nos ha salido bien, a priori ese medio riesgo o ese riesgo más alto tenemos que tomar la decisión de si hacemos una biopsia o una amniocentesis en función de todos los resultados, con lo cual en este caso tenemos más información disponible. Pero también es importante saber qué es lo que no podemos esperar del test. A veces pensamos que este test nos va a decir todo y que nos asegura. Bueno, pues veremos. Primero, no hay un diagnóstico definitivo. Si el test nos dice que hay un alto riesgo de tener, por ejemplo, un bebé con una trisomía 21, un bebé con síndrome de Down, eso no quiere decir que el bebé lo tenga. Muy probablemente lo tendrá, ¿no? Pero siempre hay que confirmar mediante una prueba invasiva. No nos va a detectar todas las enfermedades genéticas. A día de hoy esto es un tema técnico, ¿no? O sea, no todas las enfermedades genéticas las podemos detectar en los test. Y entonces ahí es muy importante saber qué es lo que quiero buscar, ¿no? Porque no es que ya me han descartado todas las enfermedades genéticas. No, los test a día de hoy no detectan ni muchísimo menos porque, entre otras cosas, no sabemos todavía todos los genes que pueden afectar a diferentes enfermedades. ¿Identifica las malformaciones fetales? Pues no, en realidad el riesgo de cardiopatía, ¿no? el riesgo de que el bebé tenga un problema en el corazón, estamos hablando de que la población general llega al 1%, o sea, es una probabilidad alta, pero de estas que tienen alguna cardiopatía, no todas, ni muchísimo menos, tienen
un síndrome o una microdelección asociada. Algunas sí, pero no todas las malformaciones. Hay malformaciones que no se asocian, o como mínimo todavía no lo sabemos, a ninguna alteración genética ni microdelección conocida y por lo tanto eso no lo vamos a poder ver. Hay gente que te dice, pero si yo ya hago el test prenatal no invasivo, pues ¿puedo no hacerme la eco de las 12 semanas? Bueno, pues no, porque en la eco de las 12 semanas o en la analítica del primer trimestre también dan información sobre otras cosas que son importantes. Es decir, la eco del primer trimestre no solamente mira el pliegue nucal, sino también va a mirar a nivel cerebral, a nivel de la formación de los órganos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sustituye el control del embarazo normal. Y como decía antes, no es una garantía absoluta de salud en el bebé, pero sí que nos da mucha información y esto es importante. Entonces, en cuanto a las modalidades que existen, bueno, pues veis que hay un montón, ¿no? Desde el más básico, ahora iremos viendo, hasta los que vamos a ir como ampliando poco a poco. Mirad, aquí os dejo una diapositiva donde no voy a entrar específicamente en cada uno de los tipos, dejarme hacer algunas consideraciones generales, pero yo creo que esto es muy importante que lo habléis siempre en consulta con el profesional sanitario que os está atendiendo el embarazo. ¿Por qué? Pues porque esto, ¿no? O sea, al final, ¿qué expectativas, qué probabilidad hay de que encuentre, ¿no? Pues una alteración monogénica o, oye Judith, pues te parece bien, ¿no? Esto lo evaluamos siempre en la consulta. Fijaros, el test prenatal no invasivo, de alguna manera el más sencillito, que sería este de aquí, que mira ya trisomía 21, 18, 13, el sexo fetal y en algunos casos, solo en el embarazo único, puede ver triploidías, pues este sería como un poco el más básico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a medida que vamos mirando más cosas, ¿no? Vamos ampliando, pues está el plus, ¿no? Que aquí ya podemos ver, pues por ejemplo, el síndrome de Turner, que es una alteración en los cromosomas sexuales, otras trisomías de cromosomas sexuales como Klinefelter, etcétera, y el síndrome de microdelección, el 22q, ¿no? Que es el síndrome de DiGeorge. Entonces, esto, por ejemplo, a nivel de consulta, ¿no? Pues es verdad que esto no se mira en otras formas, no se mira en el triple screening como tal, ¿no? El síndrome de DiGeorge. Entonces, esto me lo tengo que hacer, bueno, pues a nivel poblacional, a día de hoy, bueno, no se está haciendo, pero es verdad que para detectar un síndrome de DiGeorge o sea utiliza esta técnica o por el triple screening no lo podemos ver. Eso no quiere decir que no se puede llegar a diagnosticar a lo largo del embarazo, porque muchos bebés con síndrome de DiGeorge aparece una cardiopatía y entonces cuando hay una alteración en el corazón, muchas veces es indicativo de hacer una amniocentesis y ahí sí que se va a mirar el síndrome de DiGeorge y otros síndromes de microdelección. Por lo tanto, es verdad que tenemos que poner todo en contexto. Entonces, a partir del síndrome de DiGeorge hay otros síndromes que son más frecuentes, que serían todos estos, pero efectivamente en los especiales, fijaros que el especial plus y en el de las monogénicas, pues hay algunos que detectan hasta 92 microdelecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es cuestión de ver exactamente hasta dónde queremos llegar y luego, evidentemente, si hay una indicación médica, también os vamos a decir esto está indicado médicamente y te recomiendo este. A partir de ahí, el ir subiendo, tenemos que saber que la probabilidad de encontrar algo es menor porque en la población general hay menos bebés con un síndrome de Prader-Willi que con un bebé con síndrome de Down. O sea, esto va bajando la probabilidad, pero también tenéis que saberlo y conocerlo y ser vosotros los que al final toméis la decisión. Perdón, aquí efectivamente la sensibilidad de que nos detecten, ¿no? Está por encima del 99%, pero también es importante saber que el hecho de que nos salga un alto riesgo, insisto, no es diagnóstico. Quiere decir que tenemos que seguir los estudios. Entonces, ¿cuál es mi test prenatal no invasivo en el caso de? Bueno, pues si médicamente hay una indicación, te lo diremos. Mira, ha salido un triple screening alterado y como mínimo te recomendamos que por esta alteración te realices el test prenatal no invasivo, el básico. A partir de ahí, tú decides, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, pues en la familia tengo un conocido que su bebé tiene no sé qué, entonces esto es lo que tenéis que hablar en la consulta y a partir de ahí os asesoramos cuál sería el mejor. Fijaros, también muy importante que hay ciertas limitaciones según el embarazo, es decir, en mujeres que tienen ovodonación o que han conseguido el embarazo con ovodonación, no todos son aptos, ¿vale? Y esto es importante. Por eso siempre explico que en la consulta hay que evaluar cada caso, ¿vale? Porque
Tú puedes, por ejemplo, querer, tienes una FIP con ovodonación y tú quieres ver las monogénicas, ¿no? Que sería pues, todas las enfermedades que miran las mutaciones que se ven en esas enfermedades que están afectadas por un gen. Bien, pues no es apto. Entonces, por mucho que tú quieras, no te va a dar un resultado fiable, ¿no? Y esto es lo que también hay que mirar. Bien, en cuanto a cómo interpretar el resultado, aunque lo he ido explicando, aquí el test prenatal no invasivo nos va a dar el bajo riesgo o alto riesgo, ¿vale? Esto sería cómo se diferencia. Entonces, cuando hay un bajo riesgo quiere decir pues, que el bebé no va a tener esa alteración y siempre con las limitaciones técnicas, ¿eh? O sea, una paciente me decía, pero esto es un 100%, bien, técnicamente nunca podemos decir un 100%, pero un 99,90 y sí que lo podemos decir. Y cuando sale un alto riesgo, ¿no? Ahí sí que hay que ver qué pruebas hay que seguir haciendo, porque efectivamente, y insisto siempre mucho en esto, es una prueba de cribado, no es una prueba diagnóstica, ¿no? Por lo tanto, si sale un alto riesgo, para tomar decisiones clínicas, se os va a plantear siempre realizar o una amniocentesis o una biopsia de corión en función de las semanas de las que estéis. Bien, ¿cuándo es necesario realizar la amniocentesis o la biopsia de corión? Que esta era una de las preguntas que me dejabais a mí el otro día en la cajita de preguntas. Bien, pues en realidad cuando el cribado es positivo me refiero al test prenatal no invasivo, vamos a recomendar en función de las semanas la amniocentesis o la biopsia de corión. Después también cuando necesitamos hacer ciertos estudios genéticos directamente en el feto, ¿no? Es decir, un caso en el que pues, los padres en la primera visita se hace una evaluación y ellos tienen una patología concreta que además sabemos que es genética y queremos ir a buscar ese gen concreto, muchas veces necesitamos hacer un test invasivo. A veces también realizamos una amniocentesis, una biopsia de corión, cuando en la eco, y que generalmente esto sucede en la eco morfológica, que es donde vamos a mirar toda la morfología del bebé, aparece una malformación concreta que pensamos que puede ser causa de una alteración genética o una microdeleción, etc., ¿no? Entonces ahí sí que vamos a buscar. Os explicaba antes el síndrome de DiGeorge, por ejemplo. Aquí, ¿por qué no hacemos de entrada a todas las mujeres que una amniocentesis? Bueno, pues porque existe un riesgo de rotura prematura de membrana. Es decir, cuando entramos y cogemos en la amniocentesis, sabéis que la aguja traspasa la bolsa de las aguas, que es una técnica que a día de hoy es bastante segura, muy segura, pero tiene un riesgo, no es riesgo cero y por lo tanto no es lo mismo tener un test prenatal no invasivo que se lo miramos en sangre a mamá y que el riesgo para el bebé es cero, que el caso justo del riesgo de rotura prematura de membrana, ¿no? Y con todo esto era un poco lo que yo quería trasladaros, pero os he dejado algunos casos clínicos con nombres y apellidos inventados, no son reales, pero sí que esto me lo he encontrado bastante en la consulta. Ahora no es tan frecuente, pero no hace tantos años, antes del test prenatal no invasivo, pues las mujeres a veces venían porque está preocupada, ¿no? Elena, 40 años, estaba preocupada porque el bebé tuviera síndrome de Down, ¿no? Sabéis que a mayor edad, mayor riesgo de cromosomopatías y una de las cromosomopatías más frecuentes es el síndrome de Down. Por lo tanto, ¿qué es lo que le tendría que explicar a Elena, ¿no? Bueno, pues que la amniocentesis es una prueba que implica un riesgo y que el hecho de que tenga 40 años, aunque incrementa el riesgo de cromosomopatías, lo más probable es que su bebé no tenga síndrome de Down. Por lo tanto, a Elena le diría, por una parte, vamos a hacer el triple screening, que ya vamos a poner la edad materna ahí dentro del cálculo de riesgo, por lo tanto es posible que ese cálculo de riesgo ya nos dé un riesgo un poco elevado, pero luego está el test prenatal no invasivo, que es mucho más seguro, no tiene esa posibilidad de pérdida del embarazo, ¿no? Con lo cual le vamos a recomendar a Elena, efectivamente, y no está indicada si no hay ninguna otra cosa a nivel de historia clínica, que hagamos una amniocentesis. En este caso, si Elena quiere, se va a poder hacer un test prenatal no invasivo, pues eso, a partir de las 9-10 semanas de embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces venís con una preocupación, en este caso era un bebé con síndrome de Down y ella lo asociaba a la edad, pero cuando os explicamos la evidencia científica que hay detrás del por qué no vamos a hacer esto, sino hacer las otras cosas, pues bueno, os da esa seguridad que dices, vale, pues porque a veces, ojo, con lo que se transmite y cómo cogemos esa información, ¿no? O sea, yo siempre explico lo mismo, ¿no? A veces me preguntáis mucho también a través de Instagram o en el blog, me decís, Judith, tengo 40 años o 42 años, ¿qué riesgos tengo? ¿no? Y efectivamente,
con 42 años incrementan muchos riesgos, el riesgo de cromosomopatía, el riesgo de preeclampsia, el riesgo de diabetes gestacional, pero incrementa el riesgo no quiere decir que tú lo vayas a tener. O sea, probabilísticamente es menos probable que tengas un bebé con síndrome de Down que no que lo tengas con síndrome de Down. Es decir, que la probabilidad es más alta que en una mujer de 25. Entonces, es importante también que todas aquellas preocupaciones que tengáis las manifestéis al médico, al profesional, a la comadrona, a quien nos esté atendiendo el control del embarazo. Mirad, otro caso, ¿no? Pues Sofía tiene 26 años, fijaros que cuando hacemos el cálculo de riesgo, pues teníamos en este triple screening, que este es el resultado que le sale, 1 partido por 500, esto se establece un riesgo medio, ¿vale? Esto quiere decir que de 500 mujeres de 26 años, de las mismas, ¿no? Con el mismo tamaño del bebé, con el mismo pliegue nucal y con la misma analítica, una embarazada, su bebé tendría síndrome de Down, o alguna alteración, en este caso de cromosomopatías, y 499 no, ¿vale? Pero así todo hemos evaluado que el riesgo por debajo de 1 partido por 1100 estamos considerando que tenemos que hacer o como mínimo que recomendar que hagáis algo más. Y en este caso, en riesgo intermedio, está indicado hacer un test prenatal no invasivo. Como mínimo, el más básico. Esto es lo que decía. Aquí sí que el test prenatal no invasivo ya no es un tema, no, es un tema que lo tenemos que recomendar médicamente. Y de hecho, esto, por ejemplo, entra en la seguridad social, entra el más básico. No van a mirar ni el sexo fetal, pero sí que os va a entrar el test prenatal no invasivo. Entonces, esto es un resultado que nos hace tomar una decisión para ver, ¿no?, si tiene o no tiene, pero no vamos a ir a hacer una amniocentesis de entrada ni una biopsia de corión porque incrementa el riesgo de pérdida, ¿no? Entonces, en este caso estaría muy indicado hacer un test prenatal no invasivo. Y aquí os traigo un caso que me pasó en la consulta y que efectivamente esto puede generar bueno, pues, mucha ansiedad y esto es importante que entendamos, ¿no? Una mujer, 29 años, que se hace un test prenatal no invasivo y en el resultado nos informan de un alto riesgo para síndrome de Turner y bien, efectivamente, pues ella cuando llega, yo la llamo porque el resultado alarmante me llega primero a mí, la llamo y le explico pues que la quiero ver en consulta, que ha salido una alteración que tenemos que seguir estudiando. Entonces, claro, efectivamente, por mucho que digamos, oye, hay que ir dando pasos, pues efectivamente cuando sale una alteración en el test prenatal no invasivo, pues es normal, la gente, ¿no?, vais a buscar en internet, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, ¿qué es lo que ella ya venía como, bueno, pues Judith, es que he estado mirando y entonces, mira, o sea, lo primero que tenemos que hacer es confirmar o no confirmar, porque en este caso concreto, luego el bebé no tenía síndrome de Turner y me diréis, hombre, ¿pero por qué? Si lo que se ha visto, ¿no?, se están filtrando. Bien, pues lo que se filtran, como os decía, son las células de la placenta y existen casos raros, pero existen, en los que la placenta puede tener lo que llamamos un mosaico, es decir, algunas células que tengan una dotación cromosómica diferente. Y por eso, cuando se hizo la amniocentesis, en este caso se hizo una amniocentesis, se descartó, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Tampoco os quiero explicar que esto es lo más frecuente, es decir, cuando un test prenatal no invasivo sale alterado, es bastante frecuente de que en la biopsia o en la amniocentesis se confirme, pero no siempre. Y por eso, casos como estos nos dicen que antes de tomar decisiones o de seguir viendo hacia dónde va el embarazo y cómo lo tenemos que controlar o cómo tenemos que hacer, es importante hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, esto yo creo que también, y sé que es muy difícil cuando recibes este resultado, pero hay que seguir, ¿no? No hay que precipitarse en el tema de los diagnósticos. Uy, no lo estáis viendo aquí, ¿no? Pues os dejo el blog y os dejo el Instagram por si necesitáis hacer alguna consulta o queréis comentarme algo particular. Eso sí, casos clínicos siempre os digo que por Instagram no, ¿eh? Esto es una de las máximas de las redes sociales, que no podemos contestar casos clínicos, pero si os puedo ayudar en algo, no dudéis en contactarme. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a la doctora también por todo el webinar. Vamos a finalizar. Y bueno, lo que hemos dicho, estará todo esto registrado para que lo podáis ver posteriormente. Gracias. Que vaya bien.